Hola, buenas tardes, soy el Padre Crispín de la diócesis de Tuxpan, Veracruz. Quiero compartirles el Evangelio de mañana domingo, domingo 24 del tiempo ordinario, y luego voy a compartir con ustedes 3 líneas de reflexión. El Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. A propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esta es palabra del Señor. Bien, quiero compartirles esas 3 líneas de reflexión. La primera es que Dios es fuente inagotable de perdón y misericordia. El Salmo 136 y también el Salmo 25 dice así: la misericordia de Dios es eterna, la misericordia de Dios es infinita, y me parece entonces que la misericordia de Dios es inagotable. Por lo tanto, no podemos ponerle un límite a su misericordia. No hay ningún pecado que sobrepase su misericordia. Él, en su infinito amor, nos entregó a su Hijo, y nos entregó a su Hijo para que nos salvara. Digamos así que entregó Jesucristo su vida por nosotros, para darnos la paz, para darnos el perdón, para reconciliar consigo al mundo con Dios. Me parece que digamos así que la palabra viva, la palabra, el mensaje claro de Dios Padre lo da en Jesucristo. Jesucristo, que es amor, que es perdón, que Él siempre perdonó a quien buscaba el perdón, a la mujer pecadora, a Zaqueo, al que llevaban en la camilla. Estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo siempre quiso el perdón para nosotros, y el perdón es la paz, es la salvación. Me parece que Dios, en su gran misericordia, nos ama tanto que nos da a su Hijo. Segundo, la Iglesia es depositaria y dispensadora del perdón y la misericordia. Por lo tanto, como dice el Papa, la misericordia es la viga maestra en la vida de la Iglesia. La Iglesia debe acompañar a quienes estén más necesitados de este perdón. La Iglesia es dispensadora, es depositaria, no es dueña. Por lo tanto, la Iglesia siempre y en todo momento tiene que ser misericordiosa, tiene que otorgar el perdón a quien se le pide. Me parece que los sacerdotes debemos estar dispuestos siempre a escuchar al penitente, y debemos siempre buscar un momento, un espacio para escucharlos, porque la Iglesia es un signo del reino, y el reino no se construye sin la justicia, sin la misericordia y sin el perdón. Por último, punto número 3, el perdón restablece las relaciones entre las personas. Hoy Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces tiene que perdonarlo. Le pregunta que si hasta 7 veces lo tiene que perdonar. Jesús dice no 7, sino hasta 70 veces 7. Lo que quiere decir, bueno, primero no hay que multiplicar, es decir, no son 490 veces, sino más bien es un signo para decir que la misericordia y el perdón tiene que ser para siempre. Tiene que ser siempre, tiene que ser infinito. Por lo tanto, que debemos de perdonar siempre. Y el perdón no se mide en torno a la cantidad, sino en torno a la calidad. Es decir, que el perdón debe brotar siempre del corazón. Aquel hombre que fue perdonado no supo perdonar a su compañero. ¿Por qué? Porque no había recibido el perdón de corazón. Dios se lo dio de corazón. Aquel le perdonó la deuda de corazón, pero él no. Él no aceptó este perdón desde el corazón, por lo tanto, no supo ser agradecido. Cuando Dios nos perdona, tenemos que agradecer. Tenemos que agradecer siendo misericordiosos como Él. Tenemos que perdonar
como Él nos perdona, así lo decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Me parece que el perdón restablece las relaciones entre las personas. El perdón sana, libera, el perdón resana esa dignidad que está como atrofiada por el pecado que nos ha hecho caer. Y entonces el perdón hace que volvamos a ser iguales, que rescatemos esa dignidad que está como pisoteada por el pecado. Y entonces el perdón es grande, el perdón nos da la paz, el perdón nos da la alegría. Aprendamos a perdonar. ¿Cuántas veces no han venido personas a pedirnos perdón y a veces ponemos un corazón duro? ¿Cuántas veces necesitamos también que nos perdonen y a veces también la persona no nos quiere perdonar y decimos, bueno, yo le voy a pedir perdón una vez, pero si no me perdona ya, ¿no? Hay que insistir. ¿Por qué? Porque el perdón nos hace cambiar, nos hace crecer, nos sana, nos libera, nos da la paz, nos conforta y realmente nos hace estar en comunión con Dios. Yo los invito a que perdonemos y que sea de corazón. Que Dios los bendiga. Saludos desde la Catedral de Tuxpan, Veracruz. Jóvenes, los espero mañana a la misa de 6 y nos vemos.